Socialmente. Cultura. Política. Y más. Hola, ¿qué tal? Este es su programa Socialmente. Yo soy Ana Lilia Mendoza y hoy tenemos como invitada en la entrevista a la doctora Esperanza Bautista. Ella es uroginecóloga. Esperanza, buenas noches. Hola, bienvenida. Buenas noches, mucho gusto. Esperanza, bueno, contigo como uroginecóloga, como profesional, hay muchísima tela de dónde cortar. Las enfermedades de las mujeres desafortunadamente de pronto no tienen mucha difusión, entonces no sabemos exactamente qué atender, cómo atenderlas y mucho menos cómo descubrirlas. Pero me gustaría empezar esta entrevista preguntándote cuáles son los problemas de la mujer que se ven con mayor frecuencia en Oaxaca. Bueno, pues buenas noches a todos. Es un placer poder estar aquí con ustedes y compartir un poquito de lo que yo realizo todos los días. En nuestro estado de Oaxaca, hablando específicamente sobre la mujer, podríamos hacer dos grandes grupos. En un grupo tenemos aquellas mujeres que tienen algún problema de disfunción del piso pélvico. La disfunción del piso pélvico se refiere al prolapso de órganos pélvicos. Perdón, ¿qué significa prolapso? Aquí las mujeres, por ejemplo, le llaman se le cayó la vejiga, se cayó la matriz, eso es prolapso de órganos pélvicos. Sufren también de incontinencia urinaria, que es pérdida de orina. Puede ser al realizar algún esfuerzo, puede ser con urgencia. Sufren también de problemas por incontinencia fecal y sufren problemas también de disfunción sexual. En nuestro estado esto es una patología frecuente porque las mujeres aún en nuestros tiempos tienen un gran número de embarazos, ¿sí? Y el embarazo es un factor de riesgo para presentar la disfunción del piso pélvico. Esto estamos hablando de mujeres generalmente en edades perimenopáusicas o posmenopáusicas. Por otro lado, en nuestro estado tenemos el grupo de mujeres en edad reproductiva y que por muchos ¿Hablamos años, de qué edad a qué edad? En mujeres de edad reproductiva estamos hablando de mujeres menores de 40 años, en un promedio de 18 a 40 años, que son las mujeres que se embarazan más y que por muchos años en nuestro estado hemos tenido el problema de mortalidad materna, ¿sí? Oaxaca ha sido primer lugar de muerte materna desde hace mucho tiempo. Afortunadamente, de 2 a 3 años para acá, esas tablas han cambiado, se ha mejorado la atención, pero son como dos grandes problemáticas que tenemos en nuestro estado. En estos casos, ¿cómo se puede descubrir tanto el prolapso de órganos pélvicos? Así es. ¿Y cómo se puede descubrir la incontinencia? La incontinencia entiendo que es mucho más sencillo porque es el no poder controlar la salida de orina. Así es. En el caso de la mujer. Pero ¿cómo se puede descubrir antes de que suceda? ¿Hay alguna manera de prevenirlo? Sí hay formas de prevención, se hacen algún tipo de ejercicio, se llama terapia conductual, ¿sí? Las mujeres en realidad estamos mal educadas desde que nosotros somos pequeñas. Sobre todo en estados del sur-sureste, ¿no? Como en el caso de Oaxaca. Así es. Y mal educadas me refiero específicamente a piso pélvico. ¿Por qué? Porque nos enseñan, por ejemplo, a orinar solo en nuestra casa. ¿Sí? No tenemos un horario de orinar, nos aguantamos. Cuando vamos a un sitio que no es nuestra casa, orinamos de aguilita. Y entonces tenemos una serie de hábitos que cuando llega el periodo de menopausia, donde nuestros estrógenos disminuyen y ya no nos dan esa protección, empiezan a manifestarse todos esos cuadros. Entonces, si tú me preguntas, ¿hay forma de prevenir? Por supuesto. Desde la niñez se le tiene que enseñar a las niñas a orinar con un horario, más o menos son cada 3 horas, ¿sí? A miccionar totalmente sentadas, aunque no sea su baño. ¿Por qué? Porque la mujer, nosotras orinamos al relajarnos. No necesito hacer ningún tipo de pujo y al estar de aguilita, que es la posición que tomamos, comprimimos los músculos pélvicos y eso evita una micción o un orinar de forma completa, ¿sí? Por micción entiendo orinar. Significa orinar. Así es. Entonces esas son técnicas de prevención desde que somos niñas. En el periodo de
de edad reproductiva, si nosotros tenemos un parto, por ejemplo, tenemos que hacer ejercicios de piso pélvico, igualmente si tenemos una cesárea, porque el mismo embarazo por sí mismo es factor de riesgo para disfunción de piso pélvico. No solamente la paciente que tiene parto es la que tiene el riesgo, la paciente que tiene cesárea también tiene riesgo porque también se embarazó. Entonces tienen que empezar a hacer ejercicios que se llaman ejercicios de Kegel, se les enseñan rutinas de ejercicio, se les da los mismos hábitos de orinar con horario cada 2 a 3 horas, de no tener una ingesta demasiada de líquido, se recomienda más o menos 2,5 litros de agua al día, y esto incluye todo lo que es líquido, café, té, leche, jugo. Se recomienda orinar previo a dormir. Entonces son una serie de hábitos que la mujer cultivar tiene que tomar. Finalmente los buenos hábitos. Así es, desafortunadamente se nos terminó el tiempo en este bloque, Esperanza, pero volvemos en un momento, por favor no se vaya, claro, estamos con la doctora Esperanza Bautista, ella es uroginecóloga. Volvemos en un momento. Continuamos. Regresamos. Estamos de regreso en la entrevista con la uroginecóloga Esperanza Bautista. Esperanza, hace un momento hablábamos de los problemas más comunes en el estado de Oaxaca que se ven en la mujer, pero de estos, por favor, dinos de cada uno, ¿cuál es la sintomatología? ¿Cómo nos podemos dar cuenta? En el caso, por ejemplo, de prolapso de órganos pélvicos, la paciente tiene la sensación de un cuerpo extraño en vagina. El tamaño puede variar dependiendo del prolapso, el grado de prolapso que tenga la paciente. Puede ser desde muy pequeño, como una uva, hasta muy grande, como un melón. Generalmente y desgraciadamente, la mayoría de las pacientes no reportan el síntoma. Les da vergüenza, no lo dicen. O no lo saben, creen que se va a curar solo. Y también otro problema que tenemos es que la paciente lo considera normal. ¿Por qué? Porque tuvo muchos hijos y es como una consecuencia, ¿no? Y generalmente cuando esto no debería ser. Así es. Se percatan es la familia porque se dan cuenta que manchó de sangre, que no se puede sentar, que continuamente tiene infecciones de vías urinarias. Entonces es cuando la familia la lleva. Incluso al interrogatorio de estas pacientes, yo a veces les hago las preguntas, lo niegan, y cuando las paso a revisar es un gran prolapso, ¿no? Esto es referente a este punto. En cuanto a la incontinencia urinaria, aquí decía yo hace un momento que hay de esfuerzo y hay de urgencia. Esfuerzo es que la paciente al toser, al reír, al estornudar, al cargar, al reír, tenga pérdida involuntaria de orina. La urgencia es cuando la paciente tiene ganas rápidas de ir a orinar y que no puede esperar, no puede retener, y que va caminando al baño e incluso se le puede ir saliendo. La incontinencia fecal puede ser desde la pérdida involuntaria de gases, el manchado fecal de la ropa interior, la pérdida de materia fecal líquida o la pérdida de materia fecal en trozo, ¿sí? Y en cuanto a disfunción sexual, bueno, las pacientes se pueden quejar de dolor, que se llama dispareunia, de sequedad, de ardor, de sensación de urgencia, de no tener como placer al momento de realizarlo. Esos son como la sintomatología que las pacientes son las que manifiestan. De las 4 enfermedades básicas, digamos. Ahora, ¿cómo una vez que se presentan los síntomas y que acuden? Aquí hay algo que quiero comentar, que es bien importante. Antes cometíamos el error, voy a hacer un paréntesis, cometíamos el error de ir a un ginecólogo nada más. Entiendo que debemos ir las mujeres con un uroginecólogo o una uroginecóloga, ¿no? Porque no se puede separar, digamos, o no se debe separar la cuestión de urología con ginecología, ¿no? Tengo entendido. Bueno, aquí un ginecólogo puede tener la experiencia en cuanto al tema y en cuanto al manejo, y puede adquirir una certificación de uroginecólogo. No a fuerza tiene que hacer el curso, pero sí es muy importante que tengan conocimiento, las técnicas que se deben de realizar, cuáles ya no se deben de realizar, y tomar en cuenta que el piso pélvico es un conjunto, porque a veces lo manejan y le comenta, por ejemplo, a la paciente, se le cayó la vejiga.
y la paciente llega, se me cayó la vejiga. No se le cayó la vejiga, se le cayó la vejiga, se bajó el útero, el recto. Y se trajo todo lo que Claro, había, ¿no? Porque esto es una disfunción en conjunto. El piso pélvico no se puede ver de forma separada. Ajá. Y entonces a veces, por ejemplo, corrigen el problema de incontinencia urinaria y la señora después se queja de sensación de cuerpo extraño. O le corrigen la sensación de cuerpo extraño y después la paciente se le sale la orina. Entonces es muy importante poder valorar adecuadamente a esas pacientes. No digo que a fuerza un uro lo tenga que hacer, sino un personal que sea experto en la valoración de estas pacientes. Para cerrar el programa, una vez que se presentan los síntomas, que era lo que te preguntaba yo hace un momento, volviendo a esto, ¿cómo tratar cada una de las 4 enfermedades básicas que nos mencionaste? Okay. El tratamiento va a depender de la edad de la paciente. Ajá. No es lo mismo que yo tengo una paciente de 40 años, donde probablemente su manejo va a ser quirúrgico, porque el promedio de vida de la mujer es amplio, va a vivir tal vez otros 30 años, ¿sí? A que yo tengo una paciente de 85 años que me la lleven por prolapso de órganos pélvicos, a la cual yo ya no voy a operar porque el riesgo quirúrgico es mayor que el problema que me la están llevando. Entonces es muy importante tener en cuenta la edad de la paciente para hacer un manejo conservador, para hacer un manejo quirúrgico. También depende de la sintomatología del paciente, ¿sí? Si y lo avanzado de la enfermedad, claro, si el paciente le dijeron que tiene caída en la vejiga, pero ella no tiene ningún problema ni ninguna sensación, yo no tengo por qué hacerle ningún tratamiento, ¿sí? Entonces se tiene que tomar en cuenta como que varios factores. Aquí quiero hacer no sé, hablar un poquito más sobre esas pacientes adultas que les da miedo operarse. Ajá, y quiero que ellas conozcan que no a fuerza necesitamos operarlas de un prolapso. Existen manejos conservadores como el uso de pesario, donde a la paciente siente una mejoría inmediata. Es un manejo que ellas pueden llevar incluso en casa y que yo las estaría checando cada 4 a 6 meses y que no requieren la cirugía, en este caso para prolapso de órganos pélvicos. Este es en el caso de prolapso. En el caso de las otras 3, así de manera muy breve, el tratamiento que recomiendas. Igual va a ser, primero visitar evidentemente a su médico. Claro. ¿No? Va a ser igual de la severidad del caso. Hay veces que con pura terapia conductual las pacientes pueden mejorar 90-95% y llevar una adecuada calidad de vida. Pero, por ejemplo, específicamente para incontinencia urinaria de esfuerzo, si la paciente al toser, al reír, al estornudar, se le sale, usa un pantiprotector, la opción es quirúrgica. Y aquí algo también muy importante, antes las cirugías eran cirugías grandes, eran cirugías abdominales. Ahorita el abordaje es de mínima invasión, ¿sí? Donde las incisiones son de 5 milímetros, donde no requieren reposo en cama, donde el mismo día que se operan, ese mismo día se van. Es ambulatoria. Así es ambulatoria, entonces igual perder el miedo a esos manejos quirúrgicos antiguos que no les permitían como incorporarse a su vida fácilmente. En el caso de incontinencia fecal hay que valorar por qué tiene el daño. Ajá. Muchos problemas fecales son por desgarros después de un parto, por daños nerviosos, y cuando la paciente tiene daño nervioso, aunque la operemos, su éxito de que se quite el problema es muy bajo. Existen terapias, por ejemplo, biorretroalimentación, se colocan como aparatos a ese nivel que estimulan el piso pélvico y que les ayuda a mejorar su calidad de vida. Y en el caso de problemas sexuales también se tiene que estudiar, porque la mayoría de los problemas sexuales no son orgánicos, ¿sí? La mayoría de los problemas sexuales son de tipo emocional y a veces nos tenemos como que ayudar de una terapia. O sea, tú puedes diagnosticar en ese sentido a una mujer. Así es. Y enviarla con un psicólogo o al especialista que corresponde. Si yo no encuentro nada orgánico, la refiero a quien corresponda. Éticamente hay que enviarla y referirla a quien corresponda. Así es. Esperanza, ¿dónde se te puede encontrar? ¿Cuál es tu dirección? Los teléfonos para hacer citas, por favor, eso no lo podemos dejar pasar. Sí, claro que sí. Estoy en Avenida de las Etnias, 502, aquí en la Colonia Reforma. Es la clínica MD y el teléfono de citas es 51-327-39. Pues muchísimas gracias por esta plática. Gracias. Seguramente no será, sí es la primera, pero seguramente no será la última. Nos veremos dentro de algún tiempo para que nos platiques cómo va la situación de las enfermedades de la mujer en Oaxaca. Gracias por estar con nosotros. De nada, un placer.
Gracias por estar con nosotros. Este ha sido su programa Socialmente. Tuvimos como invitada a la doctora Esperanza Bautista en la entrevista. Yo soy Ana Lilia Mendoza y como siempre le pido un favor, sea feliz, vale la pena intentarlo.